Dios les bendiga a todos, amada iglesia, mis hermanos y todos los que ven este video. Hoy es una noche muy preciosa, de hecho estoy grabando de noche para la gloria de Dios. Estoy aquí presente para presentarles un tema y al mismo tiempo quiero presentarles mi testimonio, sobre cómo yo era antes. No cuando no era cristiano en la vida pasada en el mundo, sino ya incluso siendo cristiano, cómo me aparté del camino, pero abordando este tema. Pero antes de comenzar, le pido en el nombre de Jesús que me ayude a orar para que sea el mismo Señor Jesucristo enseñándonos esta palabra. Yo tengo fe que va a llegar a quien tenga que llegar, porque nuestro Dios es precioso y maravilloso. Padre celestial, gracias. Gracias por la vida que tú nos diste, por la salud, por la comida, porque a veces no vemos las maravillas que tú haces día con día. Precioso Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que nos enseñes tu palabra de una manera preciosa esta noche, de una manera perfecta, porque solamente tú eres quien nos enseña a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús bendigo la vida a todo aquel que vea este video, a toda persona que mire este video, bendigo su vida en gran manera. Que sea tu amor, Espíritu Santo, manifiesto en nuestras vidas para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, mis hermanos y amigos y todos los que ven este video, vamos a abordar este tema que se llama por sus frutos los conoceréis. Hoy en día, en estos últimos tiempos realmente que se están viviendo, muchos que asisten en una congregación o asistimos, porque yo me incluyo, decimos que somos cristianos simplemente porque creemos en Jesucristo. Pero aquí les voy a compartir una serie de pasajes bíblicos, de versículos, para que los escudriñemos juntos. Así que en este momento yo pienso que este video va a durar demasiado tiempo. Así que yo le digo que se ponga cómoda, cómodo en estos momentos para que podamos escudriñar juntos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Empezamos por los frutos malos. Voy a tomar como referencia mi ejemplo, mi vida, hablando a la vez de mi testimonio, de lo que yo he pasado en torno a todo este proceso, porque es un maravilloso proceso al mismo tiempo, pero es un milagro, testificando principalmente mi vida no pasada antes de ser cristiano, sino ya conociendo de la palabra, ya conociendo de los rudimentos de la gracia de Jesucristo. Yo me aparté, pero les voy a comentar poco a poco por qué. Primero empezando con Mateo capítulo 3 versículo 10. Si me puede acompañar, voy a hablar de corrido en este video, así que puede sentirse libre de pausar el video y, y juntos poder leer esta palabra. Así que vamos a empezar. Mateo capítulo 3 versículo 10 dice así: Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Acá habla de árboles en general en la palabra de Dios, como lo menciona. Los árboles, todo árbol es diferente, una especie diferente de árbol, pero hay árboles buenos y hay árboles malos. Hay árboles que dan buen fruto, hay árboles que dan malos frutos. Conforme vamos avanzando, vamos a ir mencionando los árboles, pero principalmente denotando los frutos. ¿Cómo saber cuando alguien verdaderamente, perdón, cuando alguien verdaderamente es cristiano o dice ser cristiano? Por sus frutos. Empezando en esta parte.
Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí habla muy claro, si no damos buen fruto, vamos a ser echados al fuego. Esto no es condenación, sino es una advertencia de lo que estamos haciendo en nuestra vida para empezar a analizar. Yo voy a empezar a hablar de mi testimonio en estos momentos, desde aquí en este pasaje que estamos hablando. Mi testimonio empieza así. Yo ya conocí de Jesucristo en una congregación muy preciosa, muy bonita, pero lo triste comenzaba en que yo no edifiqué mi casa en la roca desde un principio, sino que la edifiqué en la arena. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo lo puedo explicar? Pues sí, yo era un cristiano de emociones. En este caso, solamente por pura emoción. No estaba edificado en los cimientos, que es la palabra de Dios. No tenía esa experiencia en la palabra de Dios. Sin embargo, no me importó y continué hacia adelante. En una congregación, el trigo y la cizaña crecen juntamente. El trigo, bien se sabe en la palabra de Dios, que es prácticamente el pueblo santo de Dios. La cizaña se parece mucho al trigo. A la vista de los hombres, como lo dice la palabra más adelante también, que los fariseos a la vista de los hombres presentaban unas vestiduras muy preciosas. Sin embargo, conforme yo fui confiando en las personas, me fui perdiendo. Es decir, los lobos rapaces se emplean o se manifiestan con vestiduras de ovejas. Se ven muy preciosos a la vista, muy bonitos, pero sus obras dicen diferentes que sus palabras. O sea, no hay armonía en ambas partes. Por lo tanto, como yo fui confiando en ese tipo de personas, me fueron destruyendo. Pero yo no justifico ni echo culpa a las personas, sino yo le estoy dando el testimonio como es muy importante edificar tu casa en la roca angular, el cual es Jesucristo. Y por ello, de que yo he confiado, como dice la palabra, me parece que en Jeremías capítulo 17, versículo 5, que dice, maldito el varón que confía en el hombre. Si me equivoco, me pueden corregir, por favor. De todas maneras, me gustaría analizarlo aquí. Pero bueno, continúo hablando de mi testimonio, sin perder el tiempo, siendo directo. Yo, antes de conocer a Jesucristo, era una persona adicta a las drogas. Nada más era adicto a la marihuana en este caso. Fui libre en ese momento cuando conocí a Jesucristo. Cuando me entregué a Jesucristo fui totalmente libre. Pero por no edificar mi casa, en la roca angular, sino que la edifiqué prácticamente en la arena, grande fue mi ruina. Porque como bien dice y está escrito, viene el ímpetu de los vientos, las aguas, pero la casa que está fundada en la roca angular, la cual es Jesucristo, nunca será derrumbada, y eso es algo muy cierto. Y sí, dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto pasó conmigo, esta palabra es cierta. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Y dice lo contrario al mismo tiempo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Imagínense un árbol que está junto a una corriente echando sus raíces en esa misma agua. Porque dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Es algo muy precioso. Y cuando tú edificas tu casa en la roca angular, la cual es Jesucristo, te mantienes firme. Esto lo voy a hablar después, más adelante. Continúo con mi testimonio. Bueno, cuando yo confié principalmente en las personas y no me fui alejando de Dios cuando me llevé esas decepciones, porque uno se va con una mentalidad de santidad, de que todos van a ser conforme a la palabra las personas, pero los hombres tienen errores, tenemos errores todos. Y yo, al poner mi confianza, me fui decepcionando en gran manera, que mi fe se fue apagando, me fui menguando en lo espiritual, mi carne, las concupiscencias aumentaban, hasta que llegó el tentador, el enemigo que vino para matar, robar y destruir. Me tentó con la droga una vez más, y aún ya estando en una congregación, teniendo esa convicción de Jesucristo, me perdí en las drogas otra vez. Y no solamente eso, sino también la pornografía. O sea, van de la mano estas cosas, las concupiscencias, las obras de la carne. Para que vea todo lo que yo estoy diciendo no es mentira. Se lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Lo vamos a escudriñar juntos para que podamos comprender y llegar al arrepentimiento. Porque yo les digo una cosa, en las congregaciones ya no se están predicando la santidad, sino están predicando muchas congregaciones. Es muy triste y perdónenme lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero es un análisis que yo hago. No se predica la santidad. Yo he escuchado enseñanzas últimamente que se dicen, fuma, un ejemplo, fuma un cigarro. Si no es tu debilidad, no estás pecando. Yo le digo ahora, cree que el templo del Espíritu Santo, una persona que está en santidad, puede hacer esta acción y es correcta y lo ve correcto delante de los ojos de Dios. No es una obra del mundo. No es una práctica que nació del mundo. Los tatuajes. El pueblo de Israel. Los tatuajes, dice en Deuteronomio. Después vamos a analizar estos pasajes. Es un ejemplo. Estoy hablando ejemplos de cosas que se están permitiendo en las iglesias. Los tatuajes son prácticas de Egipto. Vienen de Egipto, no vienen de un pueblo santo. Ahí no dice, no, tatúate y no tienes problemas y no estás pecando, si no ¿dónde enseña eso? No, son palabras de doctrinas de hombres porque no lo sustentan con la palabra de Dios. Yo le voy a mostrar más adelante en la palabra de Dios lo que es verdadero. Consiguientemente, vámonos a Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante hasta el versículo 19. Dice así, guardaos, o sea que te guardes, que no estés presente de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí ven? A los ojos se ven preciosos, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, aquí habla otra vez de los frutos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas? Imagínense las uvas más preciosas del mundo, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos? Higos es un fruto negrito, no lo he probado sinceramente, pero se ve que es sabroso. O higos de los abrojos. Los abrojos es la hierba, mala hierba que está amontonada. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar malos frutos. Yo antes era un mal árbol, daba malos frutos. ¿Cuáles eran mis frutos? Las concupiscencias de la carne, la droga, la pornografía, las cosas del mundo. El escuchar estas doctrinas de hombres, el permitirme cosas del mundo, acarrean muerte. Se lo voy a demostrar más adelante para que vea que no estoy inventando todo lo que le digo. Dice, no puede el buen árbol, escuche bien, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Se confirma lo que antes decía en Mateo capítulo 3, versículo 10. La palabra está relacionada en un solo mensaje. No hay que cambiarle nada. Pueblo de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Dice en Mateo capítulo 15. Hay una ambulancia que está pasando aquí cerca de la casa. Dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si ha escuchado: Señor, yo te amo, hasta lloran delante de Dios. Lloran, hasta uno piensa y cree, no, de verdad se está arrepintiendo. Pero no, el arrepentimiento es apartarse del mal, es ir en pos de Jesucristo. Pero aquí dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se lo vuelvo a repetir, lo que le había explicado anteriormente. Son ideas y pensamientos que no se encuentran en la palabra de Dios, que se enseñan como doctrina, como mandamientos de hombres, dice aquí. No lo que entra a la boca contamina al hombre, porque en este pasaje bíblico habla de los judíos, de que pues no se lavaban las manos, y los judíos estaban juzgando diciendo: no, estos no están cumpliendo la ley porque no estaban lavando las manos. Dice: mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es decir, las maledicencias. Usted conoce esa palabra, maledicencias, calumnias. Maledicencias son las groserías. Un hijo de Dios no puede decir groserías. Por mucho que diga: estoy en mi proceso, respétame. No. Si es difícil, se nos puede escapar una grosería. A veces sí, yo lo sé. Pero el hacerlo deliberadamente, estamos siendo semejantes a los del mundo. ¿Qué diferencia tiene un cristiano que dice groserías a un mundano que también dice groserías? A la vista nada. Están iguales, ¿no? Pero bueno, vamos más adelante en el verso 13 de Mateo 5. Pero respondiendo él dijo, o sea, nos brincamos esta parte del 11 al 13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, o sea, quitada de raíz. Verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Bien dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto contamina al hombre. Aquí habla muchas verdades. Es momento de escudriñar la palabra en este pasaje, analizando las características de las personas que están dando malos frutos, para guardarnos, no escuchar esas doctrinas de hombres, sino escuchar la palabra de Dios, que es la santidad, que nos está exhortando a que vivamos día con día, porque el mundo está imponiendo sus ideas. Bien dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, al pensamiento de este mundo, a lo que, ¿cómo le podría yo decir la palabra perfecta? Lo que cambian a lo largo de los años, modernizan el cristianismo, cambiando la palabra de santidad por un cristiano más chévere, más light, más atractivo, como un club social. Y aunque muchos lo nieguen, eso está pasando. Es muy triste, hermanos, porque mi espíritu, el Espíritu Santo que mora en mí, se entristece de todas estas cosas que están pasando y muchos lo toman como algo desapercibido. Dice Mateo capítulo 15, verso 19, repitiendo lo que habíamos mencionado antes, más adelante en la Biblia: porque del corazón salen los malos pensamientos. Mi corazón, yo humano, yo como humano, prácticamente el corazón está ligado a la mente y es el alma, que son los sentimientos. De ahí salen las concupiscencias, porque yo soy carne.
vengo del pecado original de Adán y Eva. Dice más adelante, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios son las mentiras, las blasfemias. Yo puse en paréntesis, estas cosas son las que contaminan al hombre. Es decir, como lo habíamos mencionado en Mateo 7, 15, 19 en adelante, guardaos, guardaos de los falsos profetas. Aquí lo menciona. ¿Por qué? La razón está aquí. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y yo estoy con aquellos que profesan la fe, pero sus frutos son malos. Me pueden contaminar aún yo estando en santidad. Retomando el tema de mi testimonio, como yo edifiqué mi casa en la arena, escuchando consejos de personas que están dando malos frutos, hicieron que yo me desviara, pero ellos no fueron, a pesar de estar cegados, porque son ciegos, guías de ciegos, a pesar de estar cegados, el culpable fui yo, por no edificar mi casa en un principio y por acercarme a escuchar, tener una amistad íntima con ese tipo de personas que a la vista son como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vámonos a Mateo capítulo 18, versículo 6 al 7. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, otra ambulancia, quién sabe qué pasó, pero en el nombre de Jesús, que esas personas, si ha pasado un accidente, pedimos, Señor, tu justicia. No sé qué esté pasando, Señor, en estos momentos, pero pedimos tu justicia, Señor. Ayuda a esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Las personas que necesitan tu ayuda, no sabemos qué esté pasando. En el nombre de Jesús. Perdóneme, hermano, si interrumpí un poco y me puse a orar. Es que hay mucha maldad y es muy tremendo todo lo que está pasando en este mundo. La realidad es muy fuerte. Mateo 18, versículos 6 al 7, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿A qué se refiere de estos pequeños? Se refiere a los nuevos en la fe, los que son pequeños. Yo fui un pequeño. Cuando conocí a Cristo, por primera vez, se le llama el primer amor. Estuve en el primer amor, pero al no tener experiencia en la palabra de Dios, era un pequeño. Dice, cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino. Ese tipo de personas que le acabo de mencionar anteriormente son piedras de tropiezo, y te le voy a explicar por qué. Y es un juicio que viene sobre ellos si no se arrepienten. Mejor que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice el verso 7. Ay del mundo por los tropiezos. O sea, no solamente vienen los cristianos que se dicen cristianos, pero no lo son, sino también en general, el mundo. Porque es necesario que vengan tropiezos. Fue necesario que yo viviera estos tropiezos para que Dios hiciera un milagro en mí y me volviera a levantar. Ahorita le voy a explicar más adelante cómo sucedió todo esta preciosa transformación. Pero dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Los famosos ayes, que quiere decir, ay, es un clamor de lamento por lo que va a sucederle a esa persona. Dios no quiere, porque Dios se duele del castigo, Dios no quiere que esa persona sufra, mas siente ese lamento. Dice en Mateo 23, verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es para los otros tipos de personas que se van a los extremos, que quieren legalizar todo y no permiten la gracia de Jesucristo abundar al pueblo de Dios.
que es la gracia, la salvación, la misericordia. Y al mismo tiempo las falsas doctrinas que se presentan, que en lugar de mandar al pueblo a la santidad y a la salvación de la vida eterna, los desvían a las concupiscencias de este mundo. Es algo muy impresionante lo que está pasando. Vamos más adelante. Vamos un poco rápido, pero seguros, analizando y escudriñando. No importa si pausamos el video a cada rato, pero el chiste de este caso es escudriñar la palabra, porque es el mismo Espíritu Santo que nos va a enseñar la verdad, porque la verdad está aquí escrita en esta palabra, pero muchos la cambian y hay que retomar la sana doctrina. Dice Mateo 23, no, ya lo leímos, Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos. Falsos cristos quiere decir falsos ungidos, porque la palabra Cristo significa ungido. Falsos cristos y falsos profetas. Los profetas se les denominan las personas, los verdaderos profetas, las personas escogidas por Dios que predican la palabra con denuedo, que se la saben de memoria y son usadas por Dios. Pero los falsos son los que se dicen profetas, según profesan, pero dan profecías que no están ni siquiera aquí escritas. Dice, y harán señales y prodigios. Esas personas, yo me he puesto a analizarlas, predican muy bonito, hasta parece que están bien, ¿no? Predican muy precioso, hasta tienen una estima de las personas, dicen, es que esta persona predica muy bonito, muy precioso, está siendo usada por Dios. Pero si sus frutos son malos, ¿cómo puede estar siendo usada por Dios? Dios no va a usar a personas inmundas de pecado. Son personas con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo voy a demostrar. No todo lo que esté hablando, si no hay fundamento en la palabra de Dios, no sirve. Lo voy a demostrar más adelante. Vamos escudriñando lentamente. Dice, harán señales y prodigios para engañar. Si fuese posible, aún a los escogidos. Ya está sucediendo. Muchas personas están cometiendo el pecado de idolatría al decir, es que es un gran hombre de Dios que está siendo usado. Un gran hombre de Dios. Cuando la gloria es para Dios. Yo que estoy predicando esta palabra, yo desecho mi propia gloria y le doy la gloria a Dios que me permite dar esta palabra que es de Dios. Es un privilegio, pero al mismo tiempo esto es para su gloria y es la gloria de Dios, no mi gloria, porque yo solamente soy un humano. No sirvo para nada sin Cristo, pero con Cristo Él me levanta y me hace ser su siervo inútil, porque lo que debía hacer eso hice, es lo que soy. Pero vamos más adelante. Dice Lucas, váyase a Lucas capítulo 6 versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. Ahí es lo que le decía anteriormente. Porque, es que es una persona muy bonita, muy ungida porque predica. Pero dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto va de generación en generación. Ahorita en estos momentos está lloviendo y doy la gloria a Dios por la lluvia. Estoy muy gozoso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahora vámonos rápidamente a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 21. Dice el verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está esto posible? Pues que el Espíritu, porque dice la palabra Espíritu en mayúscula con E mayúscula, andad en el Espíritu, es que ande en los propósitos, en la voluntad del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu. Andar en el sentir del Espíritu Santo, andar en el mover del Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí en esta palabra derrumba todo argumento que dice, usted puede fumar un cigarrito y no está pecando. Usted puede tomar una cervecita y no está pecando. ¿De dónde provienen estos tipos de gustos? ¿De dónde provienen estos deseos? ¿Del espíritu? Le va.
Usted puede, ¿qué le gusta? Ver caricaturas que no edifican, que hasta tienen simbologías satánicas. Yo tengo muchas referencias. El anime, Dragon Ball Z, Dragón, la serpiente antigua, el dragón. Yo era muy fanático de Dragon Ball Z. Lo tuve que renunciar en el nombre de Jesús porque eso no me edificaba, sino me impactaba espiritualmente de una manera maligna para apartarme del camino. Esto es un deseo del espíritu. Los gustos de las músicas mundanas, sus letras que impactan espiritualmente, como Billie Eilish, un ejemplo. Un ejemplo, estoy mencionando artistas que en este caso son mundanos, que en lugar de edificarte te alejan de Dios, del Espíritu. Son los deseos que la carne tiene, la masturbación, la pornografía, los deseos de la carne como las peleas. Se lo voy a comprobar más adelante. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Si yo hago estas prácticas que ya antes les había mencionado, en lugar de impulsarme hacia el espíritu, me aleja, porque es contra el espíritu. Dice, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es una lucha, yo lo comprendo, es una lucha bastante fuerte. Para que no hagáis lo que quisierais. Es sorprendente porque yo también soy testigo de eso. Lo acabo de vivir hoy, por ejemplo, ya estando en santidad, ya estando en la presencia de Dios, tenía ese impulso de ver mujeres, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Sujetar, someter a la carne, no satisfacer los deseos, hacer lo que está escrito en esta palabra preciosa. No satisfacer los deseos, sino estar a la merced del Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, otra vez está con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu, no nos preocupamos de hacer, ay, tengo que hacer esto de la ley, tengo que hacer lo otro de la ley. No, porque el mismo Espíritu Santo te impulsa a hacer la ley sin estar bajo la ley. Es algo impresionante, porque dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. A continuación le voy a mencionar las obras de la carne. Vamos a analizarlas lentamente para que quede muy claro que son adulterio. El adulterio habla en general. Hay tanto adulterio en la carne, que es cuando yo estoy casado y engaño a mi esposa con una mujer extranjera. Yo, gracias a Dios, ahorita no estoy casado hasta cuando Dios lo mande. Pero es un ejemplo. Que son adulterio. También existe el adulterio espiritual, cuando nosotros hacemos prácticas de este mundo y no glorificamos a Dios, sino ofendemos a Dios con nuestras prácticas, estamos adulterando espiritualmente. La fornicación es el tener relaciones sexuales con una persona cuando yo no estoy casado, que le dicen también unión libre, que le dicen también el noviazgo con fornicación. Inmundicia, la inmundicia van desde los pensamientos hasta las obras que van en contra del espíritu, que son inmundas para Dios, que también está el ver pornografía, el hacer cosas inmundas como las mentiras, son inmundas, son obras de la carne. La lascivia es el deseo desenfrenado sexual que yo tengo hacia una persona. Ay, y le quedo viendo el trasero, ay, que está bien rica esa. Un ejemplo, perdóneme por las palabras, pero es un ejemplo. Está muy buena esta chica, está bien sabrosa, que dicen, no, eso es la lascivia, la idolatría. Muchos se la avientan a los católicos aquí que no, que son idólatras porque adoran yesos, que quién sabe qué. Pero también nosotros idolatramos. ¿Sabe cómo? Como le había mencionado, desde los hijos. Ay, es que mi hijo lo amo. Y ni siquiera le presta atención a Dios y le dedica más amor a su hijo y más tiempo que a Dios. Un ejemplo. Los pastores.
no, es que este pastor es súper ungidísimo y que quién sabe qué, pero no mencionan y no le dan gloria a Dios. Eso es idolatría. El amor al dinero, eso también es idolatría. Toman como Dios al dinero. Las hechicerías, que también está incluida la magia blanca, magia negra, pero también las hechicerías son los engaños de Satanás, las manipulaciones, entra en ese campo. Enemistades, que surge desde el mundo hasta dentro de las congregaciones, que hermanos que se tienen rencor, una enemistad y no se hablan. Eso es también obra de la carne. Las enemistades no se hablan. Pleitos ya directamente ya se están peleando. Eso ya son los pleitos. No, que tú, que quién sabe qué. Y es obra de la carne. Los celos. Los celos que enfermizos. Los celos que tú le tienes a una persona para controlarla. Eso también es obra de la carne. Las iras, el ser iracundo. He escuchado a lo largo de esta vida que no porque yo soy mexicano de Puebla, un ejemplo, yo soy de la China poblana. Como yo soy de la China poblana, yo me enojo. Yo aquí, yo soy el macho. A mí nadie me toca porque si no, se las va a ver conmigo. Eso es obra de la carne, no es del espíritu. Contiendas. Las contiendas ya es en un grupo de personas con otro grupo de personas. Las disensiones, que es semejante a eso, que incluyen los chismes aquí. Es que es que ya viste lo que está haciendo, que quién sabe. Eso es disensión también. Las herejías son las doctrinas falsas de los hombres que se están enseñando como doctrinas, diciendo, esto es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Son herejías. Las envidias, cuando veo que lo está prosperando por la gracia y por el amor de Dios a una persona, que Dios lo está levantando y le tengo envidia. De seguro nada más está robando y ahí está haciendo cosas malas. Eso es una envidia. Homicidios. Los homicidios entran tanto como matar a una persona, como matarla con unas palabras, como lo dicen Proverbios 18:21, que por la lengua puedo dar vida y muerte. ¿Cómo puedo dar vida? Dar un consejo, alentando, levantando. Pero ¿cómo puedo dar muerte? Destruyendo, lastimando a la persona. Esos son los homicidios también. Y decirle fatuo, necio al hermano también. Las borracheras. Incluye el cigarro, incluye la cerveza, por una que tome. Eso es obra de la carne, no es del espíritu. Borracheras. Orgías, que es ya algo más fuerte. Sexo desenfrenado entre un grupo de 3 en adelante ya es una orgía y es algo muy fuerte. Y cosas semejantes, o sea, que se parezcan, aunque diga, ay, no está escrito acá los tatuajes, ¿eh? No, aquí no lo veo, pero es algo semejante, viene de Egipto, del mundo. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o sea que les exhorto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, hermana, si pensamos que por hacer estas prácticas vamos a ser salvos solamente porque aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y no tenemos santidad, vamos a ser salvos, estamos muy equivocados entonces, porque estamos diciendo mentiroso a Dios. La palabra de Dios aquí está. Dice en Romanos capítulo 8, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ahí le dice lo consiguiente a lo anterior mencionado, porque si vivís conforme a la carne, adivinen qué, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. He escuchado también que se menciona, ay, es que es muy difícil este proceso. Señor, tú conoces mi corazón, sabes que estoy luchando y todo esto, Señor, ayúdame. Pero acá dice, en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu, o sea, no es con tus fuerzas, es por el Espíritu Santo, y está con E mayúscula también.
Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo? Está el ayuno, el debilitar la carne, está la oración entregada a Dios y la obediencia, que es más importante, en la santidad, que es guardarse. Más adelante vamos a ver los frutos buenos, pero ahorita estamos enfocados en la parte de los malos frutos. Lo puse así entre comillas, yo lo puse entre comillas, esto no está en la palabra de Dios, pero va acorde a lo que estamos mencionando. Yo puse así, lo destaqué, dice así que es mentira de Satanás que el proceso de un cristiano se basa en vivir en pecado, haciendo estas prácticas anterior mencionadas. Por muy pequeña que sea la obra de la carne en tu vida, sí o sí acarreará muerte. Porque acá lo dice, la escritura lo menciona, no miente la palabra de Dios. Dice, el verdadero proceso de un cristiano es la santificación y permanencia en el Espíritu, como antes se menciona. El Espíritu Santo sujetando, sujétate carne, sujetando la carne y viviendo en el Espíritu. O sea, estar permaneciendo en santidad. ¿No lo cree? Se lo voy a comprobar. Vámonos ahora en este momento a Santiago, capítulo 1, versículo 15. Dice así, entonces la concupiscencia, que significa el deseo carnal, eso significa, lo puede buscar en Google, definición, concupiscencia, es deseo carnal, de la carne, antes mencionado y cosas semejantes a estas. Después que ha concebido la concupiscencia, después que se tiene la concupiscencia, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Y yo les digo, no erréis, pensando otras cosas que no están ni siquiera escritas. Aquí mejor hagan caso a la voluntad de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, huid. O sea, que no te quedes ni viendo siquiera de que, qué tentador. No, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, está fuera de sí, está fuera de, de la conciencia de uno mismo. Tiene cauterizada la conciencia. Se lo voy a comprobar más adelante. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vámonos rápidamente a 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. ¿Sabe qué es una persona maldiciente? Una persona que de su boca no salen bendiciones, sino salen maldiciones. Ay, es que me lleva a quién sabe qué. Ay, es maldita sea. Jehová reprenda al diablo de esa palabra. Pero es un ejemplo fuerte que le estoy presentando. Los maldicientes, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué menciona el apóstol Pablo esta parte tan fuerte? Porque la gente en la iglesia de Corinto estaba ignorando a las personas que no conocían de Cristo, a los de ay, pues somos santos, no te vamos a hablar. Usted sí puede saludar a las personas. Dios te bendiga. ¿Qué tal te ha ido en este día? No, me fue así, así, así. Normal, sin pecar, mantenidos en santidad. Pero acá, ¿qué se refiere en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11? Aquí habla claramente que no hagamos amistad íntima con personas que se llaman hermanos, fueren fornicarias, avaras, idólatras, o maldicientes, o borrachas, o ladronas, con el tal ni aun comáis. Quiere decir, con el tal ni aun compartas alimento, porque tienen estas características. ¿Por qué lo dice? Porque, como antes mencionamos, en la palabra de Dios, como antes mencionamos, contaminan al hombre. Sale uno contaminado. Y esto es parte de mi testimonio. Por causa de yo tener relaciones con este tipo de personas, salí contaminado, salí destruido. Ya no me drogaba yendo a una congregación,
ya, volví a la droga. Ya no me drogaba solamente con marihuana, sino con otras drogas como el LSD. Y eso ya es más fuerte. La ruina fue muy grande, la mía. Ya no tenía remedio. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Ya estoy perdido. Ya no puedo levantarme. Pero para la gloria de Dios me movió hacia un lugar de santidad. Me movió, me rescató. La gente lo va a empezar a ver. No, este es un hipócrita porque está diciendo, está hablando mal de un lugar. Yo no hablo mal de nadie. Yo estoy hablando de mi ejemplo. Dios me movió, me rescató, porque ya era yo para que estuviera muerto y perdido, y Dios me sacó y me volvió a levantar. Yo puedo testificarlo con todo mi corazón. Vámonos a segunda de Juan, capítulo 9. Bueno, no es capítulo, son los versículos. No vamos a esta segunda de Juan y son los versículos seguidos. Vamos a segunda de Juan en el 9. Cualquiera que se extravía, como yo, lo fui, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Yo no tuve a Dios, sí me puedo explicar. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Acá dice, sí es difícil, yo sí lo comprendo. Todo esto es muy, muy difícil, sí lo puedo reconocer. Pero si tú perseveras en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Tú tendrás al Padre y al Hijo en tu vida, así que no hay nada que temer. Si alguno viene a vosotros, dice en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que le estamos presentando, la de Cristo, no lo recibáis. Esto incluye a las religiones que no tienen la doctrina de Cristo, incluyendo los mormones, los testigos de Jehová. A la verdad, según dicen, palabras de Dios, pero no tienen la doctrina de Cristo, tienen la palabra con otros escritos agregados, combinados, transgiversados, y presentándote una doctrina adulterada. Es un ejemplo también. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Aquí está escrito. Vámonos por último, para terminar los malos frutos, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en los postreros días, ya estamos en tiempos peligrosos, los tiempos peligrosos ya han venido, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, hombres que piensan en sí mismos, dicen amar a Dios, pero se aman a sí mismos. Son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. O sea, no obedecen a la palabra de Dios, son desobedientes. A los padres también son desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, sin sentimientos. O sea, personas ya con un corazón endurecido, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Yo fui todo esto que le estoy mencionando, yo lo fui, por eso lo estoy mencionando así con ese ímpetu. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amé más la droga que a Dios. Me estaba drogue y drogue y drogue, y no podía dejarlo porque estaba endemoniado, tenía demonios. Desde que Dios me rescató y me movió de congregación, yo pedí oración, y para la gloria de Dios, el pastor que se llama el pastor Guillermo, yo doy la gloria de Dios a su vida, oró por mí sin decir, es que obedece a Cristo, obedece, no hagas eso te va a hacer daño. No, vente. Un verdadero pastor que se preocupa por las ovejas ayuda, no duda, ayuda. Y esto lo hace por obra del Espíritu Santo, porque no es Él, no es la persona, sino es Dios obrando, es Dios rescatando. Y a través de la oración, Dios fue que me libertó, y hoy puedo testificarles que ahora soy libre para la gloria de Dios.
Dice que tendrán apariencia de piedad. Ay, sí, me he visto bonito, me subo al altar para cantar bien bonito, tengo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negarán la eficacia de la piedad. ¿Cómo? Con sus obras. A estos evita, evita. Lo dice claro. Ahora, ya que tenemos claro todo esto, vámonos ahora a la palabra de Dios hacia los buenos frutos. Empezando por Joel. Si pueden su Biblia en este momento, Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Acá habla del arrepentimiento. Yo reconocí que tenía todas estas cosas, cumplía con todas estas características, era un mal árbol que daba malos frutos, así que por lo tanto procedí al arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Ahí le va, vámonos por partes. Dice por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí, convertíos, vuélvase a mí, con todo vuestro corazón, imagínense con fervor, con ayuno, menciona el ayuno, es muy importante el ayuno, lloro y lamento por arrepentimiento, dice rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿De qué sirve rascarlos? Los vestidos es la coraza de la carne, ¿de qué sirve? Hay que rasgar lo más profundo de nuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Él, Padre Celestial, tiene tanta misericordia, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Si ahorita estamos viviendo, si ahorita estás viviendo tú en este momento, es por la misericordia de Dios. Aún no, yo que estuve en pecado, Jehová Dios Padre Celestial tuvo misericordia de mi vida, que hizo que no me perdiera, sino que me rescatara a través de que yo procediera al arrepentimiento. Dice, y que se duele del castigo. Nuestro Padre Celestial no quiere que pasamos estos juicios que mencionan en los árboles que tienen el mal fruto, que son cortados y echados al fuego. No quiere eso Dios. No quiere que se pierda nadie. Es nuestra necedad de hombres, nuestro orgullo, el no aceptar esta condición y no arrepentirse. Dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos del arrepentimiento? No es llorar, ay, Señor, perdóname, ay, es que tú sabes que a mí me cuesta mucho trabajo. Termino de llorar, termina toda la reunión y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Creen que me arrepentí de verdad? ¿Creen que realmente procedí al arrepentimiento? No, el arrepentimiento es tener la firme convicción, dejar el mundo atrás e ir en pos del gran Maestro Jesucristo, nuestro Señor. Lo confirma la misma palabra en Lucas 3:8. En Mateo 3:8 se repite en Lucas 3:8 el mismo contexto. Dice en Mateo 21:43, capítulo 21, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Vosotros quiénes? Vosotros los árboles de malos frutos, vosotros los fariseos que dice aquí en este momento, y será dado a la gente que produzca frutos de él. Será dado a la gente de los buenos frutos, que produzca frutos del reino. Ahorita en un momento les voy a mencionar textualmente cuáles son los frutos buenos para que nos vayamos grandemente edificados. Dice así, ahí les va, frutos buenos. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor, anote la palabra amor, que es muy importante, que vuestro amor abunde. Ya abunda mi amor, ok, pero que dice que abunde aún más. Para más y más todavía, incluso dice aquí, en ciencia. O sea, amor en ciencia y en todo conocimiento. O sea, amor profundamente verdadero. Para que aprobéis lo mejor. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis, ¿cómo?
no mentirosos, sinceros e irreprensibles. Imagínense ser a esa altura, es muy precioso, yo lo anhelo con mi corazón, porque Dios me está moldeando de una manera muy preciosa. Para el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? De su pronta venida, ese es el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, note, frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, no son por medio del hombre, no son por medio de mis doctrinas, no son por medio de mis palabras, sino son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, no para mí, para la gloria de nuestro Dios. Ahora dice aquí, en Santiago capítulo 3, versículos 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Otro fruto, paz. Paz. Ahorita vamos en esa parte. Dice así, pacífica, amable. Otro fruto, ser amable, benigna. Lo vuelvo a repetir, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura, porque es de la palabra de Dios. La sabiduría es la palabra de Dios, pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. No vas a juzgar al hermano, sino con toda la misericordia de Dios lo vas a levantar en el nombre de Jesús porque está caído en oración. Hermano, ven, perdóneme mi gallo Claudio, digo, ven, hermano mío, esa es la misericordia, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. La incertidumbre que es lo que causa duda, ni hipocresía. Es lo que, ay, sí, hermano, yo te amo, pero por dentro estás bien falso. Y tú dices, ah, su mecha. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, no en odio, no en contienda, en paz, para aquellos que hacen la paz. Ya vio la diferencia. Dice tercera carta de Juan, capítulo 11, o tercera Juan, versículo 11, porque igual de la misma manera van de corriditos los versículos. Amado, fíjate cómo se refiere, amado, o sea, ya empieza con amor. No imites lo malo. ¿Por qué dice esto? Porque es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Es más fácil, yo se lo digo por experiencia. Muy fácil imitar lo malo. Pero dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Yo era ese tipo de persona. Yo hacía lo malo, no he visto a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? Significa estar en ese encuentro, el encuentro del Espíritu Santo, donde te sella, donde hay un nuevo nacimiento, cuando hay un fruto digno de arrepentimiento. Dios no desecha al Hijo verdadero que se arrepiente, que vuelve a redil, que vuelve a Cristo, sino que con su Santo Espíritu vuelve a levantarlo, a sanarlo, y ese es el milagro. Por eso ya muy difícilmente a aquellos que ya conocieron del don de Dios, a aquellos que ya conocieron de la verdad de la palabra de Dios, es muy difícil. Dice la palabra que hasta es imposible que se vuelva a levantar, que se vuelva a arrepentir, que se vuelva a vivificar. Esto ya le corresponde a Dios. En mi caso, es un milagro que sucedió, porque yo ya estaba muy renuente, muy alejado de Dios, muy lastimado, pero Dios me volvió a restaurar y lo puedo testificar. Dice en Gálatas 5, 22 al 25, otro fruto precioso, muy precioso, que conlleva lo que le voy a mencionar a continuación. Más el fruto del Espíritu es amor. 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 Gozo. ¿Cuál es el gozo? Estar gozosos. Si hay espíritus de depresión, de suicidio, está uno endemoniado, hay que aceptar esta condición. Tiene que ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Debe de haber gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La benignidad quiere decir ser bueno, anhelar lo bueno, hacer lo bueno,
nace de lo bueno y expresa lo bueno. Esta es la benignidad en todo su esplendor, lo que significa bondad, ser una persona bondadosa, pensar bien, tener fe, mansedumbre, ser manso, que se sujeta, no una persona que se pone, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? El otro, ¿qué? No, tú me dijiste de groserías y no, 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 no. No hay mansedumbre ahí, o sea, le estoy explicando para que haya un mejor contexto. Dice templanza, está en templanza, está en rectitud, no serio como amargado, pero está en madurez, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se lleva a cabo las características antes mencionadas en la vida de un cristiano, la ley se está cumpliendo, principalmente por el amor, porque el amor es la ley y los profetas. Cuando dice Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el otro es semejante al anterior, que es amarás a tu prójimo, ya ni al hermano, porque el hermano es muy fácil amarlo, pero a ver, puedes amar al prójimo como a ti mismo. Aquí lo dice. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, adivine qué, han crucificado qué, la carne, hay que crucificarla. Los que somos de Cristo, hermanos, esto es un llamado. Los que somos de Cristo hay que crucificar la carne, cuesta trabajo, como no tienen ni idea, pero es necesario. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a la forma de vestir. Ya hablamos de las características de un comportamiento, un mover de un cristiano. Si yo soy un cristiano, yo no me voy a vestir con pantalones entubados, queriendo mostrar de más los deseos, pasiones y deseos. Las mujeres, hay mujeres que por el amor de Dios yo me sorprendo, se suben al altar en minifalda. Se suben al altar enseñando las piernas, por Dios, y luego son casadas. Estos son deseos, pasiones y deseos. Van con shortcito cortito. Esto no es santidad. La santidad empieza desde adentro, lavando el vaso. Les voy a dar un ejemplo. No tengo un traste por acá. Pero supongamos que este es un traste. Supongamos que tenemos lodo. Le echo todo el lodo. Ya le eché todo lodo. Agito el lodo bien, y lo tengo acá. Adentro tiene lodo. Empiezo a meter carne podrida. Apesta a muerto, ¿no? Pero lo limpio nada más por fuera. Ya lo limpié por fuera. Uy, brilla. Oh, brilla. De nada sirve brillar a la vista de los hombres y por dentro tener putrefacción. Por eso es importante, la santidad empieza desde adentro. Sacar toda la porquería, decir, Señor, límpiame, yo no puedo cambiar, pero tu Espíritu Santo sí, tú eres todopoderoso, yo no soy nadie, pero tú sí, yo me humillo delante de ti, ayuno, oro, guerrero en esa oración, renuncio al pecado, renuncio a las tentaciones, renuncio a las pasiones, renuncio a los deseos de la carne, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fuera. Se limpia, ya está dentro limpio y por fuera. Esa es la santidad, apartarse, ser un pueblo santo escogido, una nación santa, una nación... es tan precioso todo esto. Ahora, por último, ya para terminar, ya para concluir, porque sí nos alargamos, pero espero de todo corazón en el nombre de Jesús que sea de gran edificación. Ya para terminar, vamos a escudriñar solamente el fruto que más me impactó en mi vida, que lo encontramos en Primera de Juan. En Primera de Juan todo el libro es precioso. Yo le llamé el libro del amor de Dios reflejado en la vida de un cristiano, porque está tan asombroso. Lo puede leer en sus casas. Solo voy a leer al menos un capítulo o dos, porque el tiempo, no sé cuál es el límite del tiempo que puede grabar este celular, pero yo me asombro y me maravillo.
Dice, Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, o sea, Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Habla de Jesucristo palpado, es caminando con Cristo, con el gran Mesías, imagínense, ¿no? Qué precioso. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ese es el Evangelio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, el cuerpo de Cristo debe tener comunión, no debe de haber contiendas, no debe haber peleas, porque esto no proviene de Dios. Si han fallado y la falla es muy grande, debe de haber perdón, un perdón, porque si no hay perdón, no puede prosperar una iglesia, no puede prosperar una congregación. Debe de haber perdón. Erramos, fallamos, porque aquí lo dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7, o sea, siempre. Dice aquí, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, si hacemos esto al pie de la letra, esa libertad, el gozo de nosotros es cumplido. Este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Si decimos que tenemos comunión con Él, ahí le va. Y andamos en tinieblas, ya hablando lo mencionado antes, mentimos y no practicamos la verdad. De nada nos sirve predicar si nuestras obras no tienen relación a lo que decimos. ¿Sí me explico? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ya vio que la obra es de Jesucristo, no de nosotros? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque venimos de esa descendencia de Adán y Eva, una descendencia caída, la humanidad caída, somos pecadores. Pero dice, y la verdad no está en nosotros. Pero aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Señor, yo te confieso que hice esto, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no dice confesarlo nada más, decir lo que hiciste, sino arrepentirse, frutos dignos de arrepentimiento. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, a Jesucristo, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 de Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que evitemos esto, o sea, evitemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, Él fue el que derramó su preciosa sangre por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Ahí le va. Si guardamos sus mandamientos. De nada sirve saberlos de memoria y hablarlos, sino guardarlos, practicarlos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que la hace, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. Si decimos nosotros que permanecemos en Cristo, debemos andar como Cristo. ¿A poco Cristo ignoraba a las personas? Por ejemplo, un ejemplo. Me peleé con el hermano. ¿A poco lo voy a ignorar? ¿A poco así anduvo Jesucristo? ¿Cómo anduvo Jesucristo? Pregúntese a sí mismo, a sí misma. ¿Cómo anduvo el Mesías? Vayamos a los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Analicemos cómo se comportaba el gran maestro. Y aquí dice, hermanos, en el verso 7, primera de Juan 2:7. No os escribo mandamiento nuevo, o sea, nada extra de la palabra, sino mandamiento antiguo,
antiguo, viejito, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, ya el día cercano de que Cristo venga ya está próximo, ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esa es una característica de un verdadero cristiano hijo de Dios. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, porque está ciego. Ciego, guías de ciegos, como antes lo mencioné, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? Ya lo mencionamos antes, por eso es importante escudriñar las escrituras. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes. Yo soy joven todavía. Ya todavía no estoy viejito. Porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? Andando y viviendo conforme al Espíritu. ¿Ya vio? Os escribo a vosotros, hijitos, los chiquilines, porque habéis conocido al Padre. Porque como son pequeños, no tienen la maldad, hay que ser como niños en cuanto a nuestra forma de actuar, de vivir, en cuanto a la malicia, pero maduros y sensatos como grandes a nuestra forma de actuar y de pensar. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Ya lo estoy. No, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. O sea, nosotros la juventud tenemos que ser fuertes, no sedentarios, acostaditos. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque el maligno ya fue vencido por la cruz del Calvario. La sangre derramada por Cristo Jesús ha pagado el precio y el enemigo ha sido destruido, derrotado. No améis al mundo. Todo lo que es conforme al mundo y que está en contra del Espíritu es del mundo. No améis a Egipto. Egipto es la figura del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nada de ahí. Si alguno ama al mundo, escuchen muy atentamente. Si alguno ama al mundo, por muy pequeño... es que me gusta esta canción de Rigo Tobar. Los guaguaraskis, los saskis, las cumbias, mundanas, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuál es la vanagloria? Un ejemplo. Yo quiero ser famoso youtuber, quiero subir videos y quiero tener reconocimiento, la plata de platino de los 1 millón de seguidores. O quiero tener el Latin Grammy del año porque quiero ser el mejor músico, que me reconozcan y quiero ser exitoso. De nada sirve, es vanagloria. Las cosas de este mundo son pasajeras. Esta playera que vemos aquí se va a hacer polvo. Esta botella que vemos aquí se va a hacer polvo, se va a deshacer. No sirve. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aquí está, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdese que en Mateo 7:21 en adelante dice, Señor, no predicamos, no profetizamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonios, ni en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor Jesucristo les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad, por cuanto no hicieron la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, ya se está acercando. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, antiungidos, que según están ungidos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Por quién es nosotros? Por el cuerpo en santidad de Cristo. De nada sirve estar en un lugar donde no está la santidad. Aquí habla de los verdaderos, de nosotros.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, de Dios, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Aquí va para las otras religiones que niegan que Jesús es el Mashiach, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, es Dios. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, o sea, el que niega a Jehová, Dios Todopoderoso, y al Hijo, Jesucristo. Todo aquel que niega a Jesucristo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa como su Señor, su Salvador, su Dios. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, o sea, el Espíritu Santo enseña todas estas cosas, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en quien, en él quien, en Cristo. Ahora, hijitos, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste, descienda en la nube de los cielos, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, de que, ay, yo he pecado, yo me voy a esconder de eso. Nadie puede esconderse de Dios. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ya casi terminamos. Nomás este último capítulo, y puede leer el resto, pero este último capítulo, que es el 3, está precioso también. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Por esto el mundo no nos conoce. Si se da cuenta la gente que no tiene a Cristo, el mundo, dicen, ay, ¿quiénes son estos fanáticos, los aleluyos, los que no tienen su vida social, los que viven para, con vestiduras largas, y los aleluyos, o sea, son del mundo, el mundo no los conoce, porque no le conoció a él quien, el mundo no conoció a Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, no se ha manifestado lo que hemos de ser transformado por su venida, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, o sea, seremos transformados, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Si usted tiene esperanza en Jesucristo, usted se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, por frutos dignos del arrepentimiento. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si usted permanece en Cristo Jesús, si yo permanezco en Cristo Jesús, no pecamos. Se lo aseguro, porque estamos aferrados a Él, tan aferrados que no nos fijamos en el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo no le conocí anteriormente, es lo que le testifico. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesucristo, para salvarnos del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo puedo dar el testimonio que nací de Dios. Yo ya no puedo estar haciendo estas cosas, ya no puedo regresar al mundo. Por eso es que he perdido amistades, por eso es que he perdido tantas cosas del mundo, pero yo doy gloria a Dios porque estoy con Cristo y me basta. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, está claro. Si yo no amo a mi hermano, tampoco soy de Dios. Está claro. No hay que cambiarle nada. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está.
Hay una canción muy preciosa que dice, amémonos de corazón, no de labios solamente. Perdón si estoy cantando desafinado, pero es lo que dice una letra. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, está muy preciosa. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Y dice una parte, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y dice tantas verdades en esta pequeña adoración que hasta uno se sorprende. Dice, Dios mío, ¿en qué he fallado? Es momento de arrepentirse. Ya casi terminamos. Dice, porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por la misma envidia destruyen al justo los malos. Y eso es una realidad que están pasando hoy en día. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, no se extrañen por si el mundo les odia a ustedes. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en vida con nuestros deleites y pecados, pero pasamos a vida por el poder del Espíritu Santo, en que amamos a los hermanos. Esa es una señal, amar, el amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si yo quiero permanecer en muerte, siga aborreciendo a su hermano. Pero si usted quiere volver a la vida, ame a su hermano, porque dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí dice, es homicida. ¿Qué habíamos hablado en la parte de los frutos malos en Gálatas capítulo 5, antes mencionado, versículo 16 al 21, que hablan los homicidas? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no se crea que por aborrecer a su hermano tiene usted vida eterna. Tiene que arrepentirse. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes, cosas materiales, de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, no le voy a dar nada. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Hijitos míos, no amemos de palabra. Como dice, amémonos de corazón, no de labios solamente. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Lo ve? ¿Ve la diferencia? El amor. Cuando una congregación está en sana doctrina, se refleja con el amor. Si en la congregación no hay amor, es porque ni siquiera hay sana doctrina. Hay hipocresía nada más. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si a veces sentimos, sí fallé en esto, pero mayor es Dios, que Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, porque Dios es más poderoso y lo sabe todo. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos. Aquí dice, si usted quiere lo que le está pidiendo a Dios, es porque usted tiene que guardar sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, que es lo que está escrito aquí. Y este es su mandamiento, escuchen atentamente, póngame mucha atención. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos, aquí lo vuelvo a repetir, y los amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y por último,
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La palabra de Dios es muy preciosa. Puedes seguir leyendo. Yo le exhorto a que siga leyendo. Yo aquí termino porque el video ya está muy alargado de por sí y hay que escudriñar aún con más fervor lo que está escrito. Yo les exhorto, mis hermanos, con el amor de nuestro Señor Jesucristo, que volvamos a las sendas antiguas, volvamos a Cristo Jesús, porque el mundo se está descarriando, las doctrinas se están enseñando como falsas y lo que no está escrito se está enseñando como si fuese escrito. Yo les pido, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que volvamos al redil, volvamos a Cristo, volvamos a la fe, volvamos al amor. No lo que el hombre nos hizo daño, sino volvamos al amor. Ahorita estamos escuchando truenos en Puebla, de Zaragoza. Hoy es la noche de 12 de abril, es más allá de las 12 de la noche, y es juicio de Dios que está, señales del cielo. Dios nos está advirtiendo que tenemos que arrepentirnos. Dios está hablándonos de muchas maneras, y esta es una, a través de la palabra de Dios. Hermanos, aquí concluyo mi video diciéndoles que nos amemos, que nos arrepintamos y hagamos lo que le agrada al Padre. Vivamos en santidad, dejemos y renunciemos al mundo para siempre. Vale la pena hacerlo, porque solamente así podremos conocer la verdadera libertad, conociendo la verdad. Porque como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y adivinen quién es la verdad. Jesucristo es la verdad. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y sigamos adelante. Sigamos adelante, no nos cansemos de hacer lo bueno, sino hagamos lo bueno como si fuese el último día, porque Cristo viene y está a las puertas. No seamos como las vírgenes insensatas, sino como las sensatas. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amo con el amor de Cristo.